Bitcoin y Ethereum quedan fuera del sistema financiero formal. 10 razones por las que XRP no será Bitcoin. XRP será el rey. Irak y la conversión del dinar. El QFS es completamente independiente del sistema centralizado existente. La ciencia está controlada por el cabal, por quienes nos tienden las trampas. Mensaje para las mujeres, pero también aplica para los hombres. Comenzamos. Bitcoin y Ethereum quedan fuera del sistema financiero formal. Mientras tanto, Ripple y XRP quedan dentro del sistema. Esto ha sido documentado. Los ganadores a largo plazo se están volviendo claros. Súbase al barco correcto para la tormenta financiera que se aproxima. Bitcoin fue desarrollado por la cabra, iguana, araña, entre paréntesis, DARPA, para ser la moneda digital del Banco Central para la esclavitud después de que Hillary intentara robar las elecciones de 2016. Satoshi Nakamoto es un encubrimiento místico y una mentira del estado profundo. DARPA tiene computadoras enormes para minarlo y tienen un presupuesto enorme para comercializarlo. Bitcoin no cumple con la norma ISO 20022, pero XRP sí. 10 razones por las que XRP no será Bitcoin. XRP será el rey. Número 1. XRP es mucho más rápido. Número 2. XRP es mucho más escalable. Número 3. XRP es mucho menos costoso. Número 4. XRP tiene un mecanismo de quema. Bitcoin no. A medida que aumenta la adopción de criptomonedas, el suministro limitado de XRP disminuye, mientras que el suministro limitado de Bitcoin permanece constante. Número 5. XRP tiene un suministro limitado, al igual que Bitcoin. Número 6. Los Satoshi Nakamoto pueden ser cualquier cantidad de tipos malos, desde China, Estados Unidos, hasta fiesteros norcoreanos. La propiedad de XRP es completamente transparente. Número 7. Bitcoin se puede controlar a través de la minería. Número 8. XRP fue creado por desarrolladores de Bitcoin para hacer un mejor Bitcoin. Número 9. XRP tiene claridad legal. Bitcoin no ha sido objeto de una demanda ni ha sido declarado un producto básico a través de la legislación. Entre paréntesis, todo lo que tiene Bitcoin es claridad verbal, lo cual no es legal. Se cierran paréntesis. Número 10. Uno de los primeros casos de uso de XRP fue tokenizar Bitcoin para ayudar a resolver los problemas de Bitcoin. JM Bullion ahora acepta XRP como pago por monedas. Jim Bullion es un minorista en línea que vende productos de metales preciosos como oro, plata, cobre, platino y paladio. Se especializa en la venta de bullion físico, en forma de barras, monedas y rounds. Esto debería asustar a los banqueros. Descentralizado significa que no necesitamos el sistema bancario Rothschild de deuda perpetua. Una transacción de 917 millones costó solo 0.0013 centavos al hacerla por medio de XRP. Esta es la función de utilidad de XRP, que realiza pagos por básicamente nada, mientras mantiene la transacción en un libro público para que todos la vean. Barato y transparente, exponiendo la actividad o los orígenes criminales. La materia prima es su valor como procesador de dinero. El fin está cerca para la Reserva Federal. Las naciones BRICS. El día en que la Bolsa de Oro de Shanghái supere al COMEX en transacciones marcará un cambio radical. El poder de fijación de precios del oro
se moverá decisivamente de Occidente a Oriente. Ese momento ya no es un futuro lejano, está sucediendo ahora. BRICS y el oro. Nos estamos acercando a un momento de transformación en la industria del oro a medida que el poder de fijación de precios se desplaza de Occidente a Oriente. El equipo BRICS se quedará con algunas bolsas muy pesadas. COMEX es una abreviatura de The Commodity Exchange. COMEX es el principal mercado de futuros y opciones para el comercio de metales como oro, plata, cobre y aluminio. COMEX se fusionó con la Bolsa Mercantil de Nueva York en 1994 y se convirtió en la plataforma responsable de su comercio de metales. A principios de este año, el diputado británico Andrew Bridgen emitió una advertencia afirmando que la ONTAN está planeando una operación de bandera falsa que involucra una tromba sucia radioactiva en una ciudad europea con la intención de culpar a Rusia. Bridgen afirmó que su información proviene de analistas de defensa dentro de la inteligencia militar, quienes informan que cantidades significativas de material para fiestas están circulando desde Ucrania. El oro se está convirtiendo rápidamente en el estándar por el cual los sistemas de pago, ya sea dinero digital o papel, están formulando ratios diseñados para nivelar el campo de juego en el mercado de divisas. El oro está a punto de desempeñar un papel crítico en el precio de nuestro papel moneda en el futuro. Una fiesta de divisas se nos avecina y está lista para influir en los precios de nuestras divisas en el corto plazo, debido a las nuevas demandas de oro que respalden nuestros activos en el futuro. Primero el oro, luego el oro destruirá la Reserva Federal. Irak y la conversión del dinar. El 15 de diciembre de los gurús no aportó nada. Una vez más, se deben cumplir los 4 requisitos para que el dinar se convierta. Punto. Los gurús lo saben, pero eligen ignorarlo para crear un sensacionalismo continuo. La fijación repetida de fechas por parte de los gurús conduce a una decepción constante. ¿Cuántas veces en los últimos 2 años los tenedores de bonos no se han sentido decepcionados? No pararán de publicar fechas falsas. Elija sabiamente a quién sigue. La moneda estable RL-USD de Ripple obtiene la aprobación del NYDFS. Ripple ha superado un hito importante con su stablecoin RL-USD. Recibió la aprobación regulatoria del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, NYDFS, probando rigurosamente tanto en la red principal de XRP Ledger como en la de Ethereum desde abril. Asociaciones aseguradas con bolsas como Upload y creadores de mercado como B2C2 y K-Rock. El compromiso de Ripple con las estrictas regulaciones de criptomonedas de Nueva York subraya el potencial de RL-USD para remodelar el mercado de las stablecoins. RL-USD se convertiría en un actor clave en el ecosistema de las stablecoins. Materias primas. El aumento continuo de la compra de oro es parte de la tendencia más amplia de desdolarización, donde los países se diversifican y se alejan de los activos denominados en dólares estadounidenses, entre paréntesis, reservas en dólares fiduciarios, se cierran paréntesis, y buscan depósitos de valor alternativos como el oro. A medida que el mercado del oro se dispersa geográficamente, las fluctuaciones de precios se tornarían más volátiles debido a los diferentes patrones de demanda entre Oriente y Occidente. La creciente demanda de los mercados orientales incentivaría el aumento de las operaciones de extracción de oro en regiones con grandes reservas de oro. El cambio en el poder del mercado del oro podría reflejar una dinámica geopolítica más amplia e influir en las relaciones comerciales internacionales. Este cambio está reconfigurando el panorama del comercio del oro con profundas implicaciones para la economía global. Alianza de Naciones BRICS, GESARA.
El momento de transformación en la industria del oro se está produciendo actualmente, ya que la influencia dominante por el mercado del oro se está alejando de las instituciones financieras occidentales y se está acercando a los mercados orientales, principalmente liderados por China. Esto significa un cambio en la dinámica del poder económico global y una creciente demanda de oro físico en Oriente sobre el oro en papel en Occidente. La demanda oriental es real y está ocurriendo en el sur. Países como China están impulsando el cambio al aumentar significativamente sus compras de oro físico, tanto a través de los bancos centrales como de inversores privados, debido a un creciente apetito por el oro como activo de refugio seguro. Tradicionalmente, los mercados occidentales como Londres y Nueva York tenían un control significativo sobre el precio del oro, pero esta influencia ahora está siendo desafiada por la creciente presencia de la Bolsa de Oro de Shanghái. Los gurús te engañan al pensar que el dinar y las monedas de la primera canasta, FBC, simplemente se convertirán en monedas virtuales milagrosamente. Entiende esto. A menos que el oro se estabilice en su valor real para los sistemas de pago globales, el sistema de pago transfronterizo Dual BRICS, XRP y el resto, no puede haber y no habrá una conversión virtual. El oro es la base de todo y es el catalizador para equilibrar todos los productos básicos. Hasta que el oro se estabilice, no sucede nada. La primera conversión virtual es la base de todo. 1. La conversión virtual del oro, lo que debes saber, entendiendo las dos conversiones virtuales. 2. La camarilla que viene, la convergencia virtual del oro y el asesino del dólar estadounidense, Basilea III, la bolsa de oro de Shanghái, fuerza la conversión virtual del oro. 3. ¿Por qué es tan importante Basilea III y cómo se relaciona con tus reembolsos de bonos? 4. Primero Basilea III y luego Bretton Woods III. Estos dos imponen un patrón oro. Las informaciones anteriores fueron compartidas por Gesara for Dummies. Siguiente información. El QFS es completamente independiente del sistema centralizado existente, lo que hace innecesarios todos los demás sistemas de transferencia anteriores, como por ejemplo blockchain. Al menos no hay necesidad de tecnología blockchain, ya que ha sido reemplazada debido a sus deficiencias por al menos otras dos redes de transferencia, lo que pone en duda la necesidad de criptomonedas. Además, después de la revaluación, todas las monedas soberanas estarán respaldadas por oro o activos, lo que garantizará un valor sostenible, lo que hace obsoleta la necesidad de criptomonedas sin respaldo, ya que estos son simplemente dígitos en los bancos de memoria de las computadoras. Además, la exageración en torno a las criptomonedas es un ejemplo moderno de la mentalidad de rebaño de ovejas. Aparentemente, parece haber una falta de pensamiento lógico. Al comprar algo de valor, es racional cambiarlo por algo de igual valor, representado por la cantidad de dinero intercambiado. Dado que las criptomonedas no tienen ningún valor intrínseco, nunca puede haber un trato equilibrado. Lo anterior compartido por AMG. Siguiente información. La ciencia está controlada por el cabal, por quienes nos tienden las trampas. Existe otra ciencia que se nos oculta. No la hallarás en las universidades, pues también están controladas por ellos, así como la literatura científica procedente de las universidades. La verdad es que el CO2 en nuestra atmósfera es tan solo el 0,035% y tan solo producimos nosotros una pequeña fracción de ese CO2. Si hubiese más CO2 en nuestra atmósfera, nuestro mundo sería un vergel y no habría más calor. Piensa, nos cuentan que el calor que recibimos procede del Sol. Entre paréntesis, realmente procede de los fotones que nos llegan de él. Se cierran paréntesis. Pues según ellos, este está a una temperatura descomunal, pero ese calor penetra en la capa de CO2 y después impide esa misma capa que escape el calor.
En todo lo importante lo que nos contarán son incongruencias y falsedades. La verdad es que no existe una reacción nuclear en el Sol y que su energía proviene de otras dimensiones. La verdad es que a pocos kilómetros de la Tierra, unos 1000 kilómetros, la temperatura se acerca al cero absoluto. Si has viajado en avión, puede que te hayas dado cuenta por los monitores de cada asiento de que la temperatura en el exterior es de unos 50 grados centígrados bajo cero, incluso a pleno día. Es mucho lo que nos mienten, y en esto del CO2 es pura mentira lo que nos cuentan, pero nos cobran mucho por ello. Ahora pretenden exterminar los animales que comemos, con la excusa de los gases que expulsan, metano. Hemos de despertar o las trampas nos exterminarán, pues cada vez se harán más duras. Lo anterior compartido por El Libertario. Siguiente mensaje para las mujeres, pero también aplica para los hombres. Habrá días. Habrá días, amiga mía, en los que te sientas que no puedes seguir adelante. Sigue nadando. Inhala y exhala y espera que amanezca la luz de un nuevo día. Habrá días, amiga mía, en los que nada parezca tener sentido. No debería tenerlo. Aclara tu mente y abre tu corazón. Las respuestas llegarán con el tiempo. Habrá días, amiga mía, en que el dolor surja y te envuelva. Sé amable contigo misma. Mantente tranquila y deja que las lágrimas fluyan como un río. Libérate, abre las compuertas, déjalas salir. Habrá días, amiga mía, en los que sientas que el mundo entero está en tu contra, cuando sientas que no puedes hacer lo correcto por hacer lo incorrecto. Simplemente espera. Mañana es un nuevo día y estos sentimientos pasarán. Te lo prometo. Verás, la vida es todas las cosas de un día para otro. A veces es hermoso, maravilloso, asombroso y alegre. Luego es horrible, miserable y desgarrador. Y el ciclo continúa. Es como debería ser. Todo es como debería ser y tú estarás bien. Ten fe. Mantén la esperanza en tu corazón. Mañana es un nuevo día. Nos amo, nos bendigo. Dios con nosotros o nosotras y en nosotros o nosotras. Compartido por Hilda Ayala. Muchas gracias, querido suscriptor. Este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán revisados antes de su aprobación. Así que no te molestes en mandar groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes esta información con tus contactos en tus redes sociales y con quien la compartas, pídele que también se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios, como videos en vivo solamente para miembros del canal, además de apoyarme con mi trabajo. En el botón Unirse, que está al lado del botón de Suscribirse, dale clic y YouTube te dará información del valor de cada membresía y podrás elegir la que mensualmente se adapte más a tus posibilidades. Todas me ayudan mucho, pero poco o mucho, todas son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.